Programa 20. Aplicaciones de la semejanza de triángulos. En este programa veremos cómo usar la semejanza de triángulos para calcular distancias que no se pueden medir directamente. Las pirámides de Egipto fueron construidas hace casi 5000 años. La de Keops es la más alta. ¿Qué altura tiene? En el siglo VI antes de nuestra era, Falos, un sabio griego, determinó la altura de la Gran Pirámide sin medirla directamente. Veamos primero cómo determinar la altura de este árbol sin necesidad de treparnos hasta arriba y después descolgar una cuerda. Pongamos a la misma hora una persona junto al árbol. Fíjense en las sombras que producen. Cada objeto, con su respectiva sombra, forma un triángulo. ¿Cuánto miden estos ángulos? Por supuesto, miden 90 grados. Son ángulos rectos. ¿Y estos cómo son entre sí? ¿Cómo lo saben? Los rayos del sol, que están muy lejos, inciden de forma paralela sobre los objetos. Entonces, forman con la horizontal ángulos de la misma medida. En consecuencia, como comparten el valor de dos ángulos, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Y, por ser semejantes, sus lados correspondientes guardan una proporción fija. Esta información nos bastará para calcular la altura del árbol. Conocemos la altura de la persona. Podemos medir directamente la longitud de su sombra y la longitud de la sombra del árbol. La del árbol. Veamos cómo utilizar estos datos para saber ¿cuál es la altura del árbol? Dado que los triángulos son semejantes, podemos establecer la constancia de la razón de proporción. Si una persona de 1,60 m proyecta una sombra de 1,20 m, un árbol de X metros proyecta una sombra de 3 metros. Y, resolviendo para X, obtenemos la altura del árbol, 4 metros de altura. El matemático Falos usó este método para determinar la altura aproximadamente de la pirámide de Keops, que fue de 140 metros. En Alejandría, hace más de 2000 años, Eratóstenes calculó la longitud de la circunferencia terrestre. Eratóstenes conocía la distancia entre dos ciudades sobre el mismo meridiano. Clavó dos varillas del mismo tamaño, una en Alejandría, su ciudad, y otra en Siena, 800 kilómetros al sur. Esperó el momento a lo largo del día en el que la varilla clavada en Alejandría no tuviera sombra. En ese momento, alguien encargado midió en Siena el valor del ángulo Y, 7 grados. Puesto que los rayos del Sol llegan a la Tierra de forma paralela, los ángulos X y Y son iguales porque son alternos internos entre paralelas.
Por lo tanto, el ángulo X también mide 7 grados. Eratóstenes pensó que, si a un ángulo de 7 grados le corresponden 800 kilómetros, podría calcular la medida de toda la circunferencia calculando la distancia que le corresponde a 360 grados. Así que estableció la proporción. A un ángulo de 7 grados le corresponden 800 kilómetros. A un ángulo de 360 grados le corresponden X kilómetros. Es decir, X entre 360 es igual a 800 entre 7. Resolviendo para X, encontró que la circunferencia de la Tierra mide 41.142.9 kilómetros. Con los aparatos modernos, hoy se sabe que mide 40.074.2 kilómetros. Haciendo uso de las sombras y de un poco de geometría, Eratóstenes se equivocó solo por 1.068 kilómetros, que representa un error de 1%. Con una cartulina perforada, puedes medir el diámetro del Sol. En serio, solo tienes que colocarla de esta manera, a cierta distancia de una superficie lisa y opaca. ¿Lo ven? Se ilumina un pequeño círculo. Midamos su diámetro y su distancia al orificio. ¿Qué datos tenemos? La distancia al Sol, el diámetro del círculo iluminado y la distancia del círculo al orificio. La incógnita es, como anunciamos, el diámetro del Sol. Observa el siguiente diagrama. ¿Ya observaste que los triángulos son semejantes? Claro, comparten el valor de sus ángulos internos. Los ángulos alternos internos entre paralelas y los ángulos opuestos por el vértice. Ahora, nuevamente, hay que establecer una proporción y calcular el diámetro del Sol. ¿Podrás hacerlo? Si no hubiera sol ni sombras, ¿podríamos calcular esas distancias? Construiremos un aparato para medir alturas. Se necesita un cartón de 25 por 25 centímetros, un popote que pegaremos en uno de los lados del cartón, un hilo o estambre resistente de 30 centímetros que sujetaremos en uno de los vértices del cartón, una tuerca que colocaremos colgando del hilo, pegamos una regla en la parte inferior del cuadrado. Usar este aparato es muy sencillo. Observa. El popote sirve como mirilla. El hilo y la tuerca sirven como plomada. Observen los triángulos. ¿Serán semejantes? ¡Claro! Los tres ángulos del triángulo pequeño tienen la misma medida de los tres ángulos del triángulo grande. Ambos tienen un ángulo recto. Y estos ángulos agudos son iguales entre sí. ¿Podrías justificar por qué? Si sabemos que los triángulos son semejantes, podemos calcular el lado que coincide con el poste. Veamos. Este grupo de estudiantes va a medir la altura del poste. Observa cómo lo hacen. Además, se
se pueden obtener la medida que marca la plomada y uno de los lados de la cartulina. Como los triángulos son semejantes, podemos establecer una proporción entre los lados. Entonces, 58 metros es a 25 centímetros, como X es a 20 centímetros. Es decir, resolviendo para X, es la altura del poste falta sumarle la altura que hay del ojo del estudiante al piso para saber la altura completa del poste. El poste mide aproximadamente 48 metros. Construyan un aparato similar al que acabamos de ver y encuentren la altura de algún objeto alto que haya en su comunidad. Estos métodos de triangulación permiten calcular distancias que nos separan de las estrellas más cercanas. Nos vemos en el próximo programa.